Salmo 139, el versículo número 23. Porque hoy continuamos con la serie Fundamentando la Familia, el tema número 5, y se titula Examinándonos como esposos. Examinándonos como esposos. Dice el Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Aquí el salmista le está diciendo a Dios en el versículo 23, examíname significa escarbar. Escarba en mi corazón, eso es lo que le está diciendo. Y pruébame, o sea, saca a flote todo aquello que hay en mi corazón, en mi vida, que no te agrada. Y conoce mis pensamientos. ¿Qué es lo que yo pienso? Conócelos, Señor, sácalos. Y ve si hay en mí camino o conducta perversa, mala, errada. Y guíame en el camino eterno. O sea, hay caminos que al hombre le parecen rectos, derechos, pero su fin es muerte. Pero los caminos de Dios, esos nos llevan a la vida. Entonces, vamos a hacer un balance de qué tanto obedecemos los esposos la palabra de Dios en lo que concierne al matrimonio. Y permitamos que Dios escarbe ahí. Indudablemente, todos estamos en un proceso de madurez, todos. Incluyendo un servidor, es obvio. Seguramente tenemos áreas en nuestra vida en las cuales hemos crecido, hemos madurado, pero tal vez haya algunas otras áreas en nuestra vida que hemos descuidado, las hemos dejado ahí y se han empolvado. Y tal vez puede haber algunas otras áreas en las que no solo no hemos madurado, no solo no las hemos dejado, las hemos descuidado, sino que hasta hemos retrocedido. En Efesios capítulo 4, versículo 15, San Pablo da instrucción acerca de cómo es que debemos de ir al crecimiento hacia la madurez. No nos podemos estancar. ¿Saben ustedes que el agua estancada es criadero de bichos feos? ¿Sí? De animales y de cosas. Un cristiano estancado, no, pues es un nido de cuanta cosa, olvídenlo, ¿no? Efesios 4:15 dice así, sino que siguiendo la verdad en amor. Aquí está hablando de cómo vamos a obrar nosotros en la verdad, cómo vamos a caminar. Pero luego viene el verbo crecer, dice, crezcamos en todo. Fíjate, crecemos así como lo hacemos en lo natural desde que éramos bebés hasta como estás ahorita. También hay un crecimiento espiritual. Y aquí el apóstol nos está invitando a crecer en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza del varón? Cristo. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El varón. Pero entonces nos está hablando aquí que crezcamos todos, en todo. O sea, crecer en Cristo. Y cuando dice crecer en todo, habla de todas las áreas en tu vida. Y como aquí estamos tocando el tema de la familia, necesitamos crecer. No podemos quedarnos estancados. Muchos de ustedes, o algunos de ustedes, viven una vida bien triste, así, lamentable. Y todo es, ¿por qué? Porque no crecen, se estancan, descuidan las cosas en las cuales deben de poner atención. Entonces el apóstol está invitándonos aquí, ordenándonos por el Espíritu Santo a crecer en este caso tu relación con tu esposa, con tus hijos, crecer en sabiduría, crecer en entendimiento, crecer en prudencia, crecer en amor para con la familia, para que funcione. Por eso los esposos y todos, cada uno de los miembros de la familia, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, no hay otra manera. Entonces vamos a examinarnos como esposos a la luz de la palabra de Dios. ¿Están listos, esposos? Bueno, las esposas pueden dormirse y les vamos a dar chance. Y vamos a ver 16 preguntas que nos van a examinar a nosotros como esposos. Son preguntas que están a la luz de la Biblia
y que van a escarbar nuestro corazón, ¿eh? La número 1 dice así: ¿qué tanto has crecido en tu liderazgo en el hogar? ¿Qué tanto has crecido? Si tú respondes mucho, bueno, habría que preguntarle a tu esposa, ¿no? Pero si es así, bueno, felicidades, ¿no es cierto? Te felicitamos. Si dices, no, pues muy poco, algo tienes que hacer. Estás estancado. Si dices, no, bueno, casi nada, no, pues urge que suceda algo. Y si dices, no sé qué es eso, no, pues de plano. Efesios 5:23 nos dice que tenemos un liderazgo, y de ese liderazgo Dios nos va a pedir cuentas. Dice Efesios 5:23, porque el marido, esa es la razón, porque el marido, ya lo expliqué, esto es cuestión no de valor delante de Dios, el hecho que Dios puso al varón como cabeza, sino es cuestión de orden. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y cuando menciona aquí cabeza, habla de dirección, habla de toma de decisiones sabias, acertadas. Entonces, ¿qué tanto has crecido en tu liderazgo en el hogar? ¿Tomas decisiones sabias o eres de esos que toman decisiones cuando estás enojado y gritas y haces tus panchos, como dicen por acá, ¿no? O tus osos. ¿Qué tanto has crecido en tu liderazgo en el hogar? ¿O estás estancado? ¿Tu esposa ha tomado el lugar que a ti te corresponde? No lo sé, pero algo hay que hacer. Si no, escúchame bien, tu matrimonio no tiene futuro. Te lo digo así, pero la verdad. Pregunta número 2. Cuando hay problemas en tu matrimonio, ¿los solucionas cuando se presentan o se los dejas a tu esposa? Si tú dices, siempre, pastor, felicidades. Si tú dices, pocas veces, necesitas hacer algo. Si dices, casi nunca, no, pues tienes problemas graves. Porque la Biblia asegura que a Adán o al hombre fue al que le pidió cuentas de lo que hizo Eva en el huerto. Adán hizo 2 cosas cuando Dios le pidió cuentas de su liderazgo, de cómo estaba ministrando a la familia. En primer lugar, él trató de echarle la culpa a Dios. Esto es muy común en los seres humanos, siempre le echamos la culpa a los demás, ¿verdad? Le echamos la culpa a la esposa, hasta al perro, pobre perro, ¿verdad? Y trató de evitar y evadir su responsabilidad como cabeza del hogar. Y esto es muy común también en nosotros los seres humanos. En Génesis 3:12, ahí se ve claramente cómo Adán trató de echarle la culpa a Dios cuando le pidió cuentas. Fíjate bien, cuando la familia no funciona, los dos son culpables, porque ya no son 2 sino 1. Pero ¿a quién le pide cuentas Dios? Al hombre. A ver, cabezón, ven para acá y dame cuentas. Cabezón, así se va a llamar una de las enseñanzas, cabeza o cabezones. ¿Qué somos, cabeza o cabezones? Génesis 3:12, pongan sus ojos ahí en el versículo y dice, y el hombre respondió cuando Dios lo buscó después de que Eva había desobedecido. El hombre respondió, porque se habían escondido, la mujer que me dice por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, Adán, ¿qué hiciste? La mujer que me diste, ella me dio. Ah, mira, y yo comí, pero tú me la diste, esa fue la que me diste. Fíjense, en el caso de Adán, esa fue la que le dio. En el caso nuestro, nosotros le escogimos. Entonces ya no hay pretexto para decir, la mujer que me diste, aunque de cierta manera así es, obviamente. Pero fíjense cómo él trata de echarle la culpa a Dios y de evadir su responsabilidad. ¿Dónde estabas, Adán? Que no cuidaste a tu mujer. ¿Dónde estaba tu liderazgo?
La dejaste sola. Y llegó la serpiente y la engañó. Pregunta número 3. ¿Buscas la sabiduría de Dios para solucionar los problemas en tu familia? ¿O vas y consultas a los brujos? Ahí tú dices, ay, los cristianos no podemos. Hermano, si ustedes supieran, van y consultan a la divina, al adivino, van y consultan los libros de motivadores, de gente que habla bonito y toda esa cosa, pero no buscan la sabiduría de Dios, buscan la sabiduría del hombre. Déjenme decirles algo con toda seguridad. Si tú buscas la sabiduría de los hombres, vas derechito al fracaso. Porque la Biblia habla de la sabiduría del hombre como necia, torpe y animal y diabólica, así dice en Santiago. Así es la sabiduría del hombre. ¿Por qué? Porque la sabiduría del hombre siempre gira alrededor de él, nunca toma en cuenta a Dios. Santiago 1:5 nos dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, escuchen bien, necesitamos sabiduría para tratar los problemas de la familia, ¿no es cierto? Necesitamos sabiduría para saber cómo acercarnos a nuestros hijos en sus necesidades y problemas. Necesitamos sabiduría cómo conducirnos desde que vamos al trabajo hasta que estamos trabajando allí, porque allí en el trabajo se presenta todo tipo de situaciones. Hay hombres malos, mujeres malas, hay de todo allí, y tienes que tener sabiduría. Entonces dice, si alguno de vosotros tiene falta, y yo creo que a todos nos falta, ¿no? ¿Tú sabes cómo tratar los asuntos con tus hijos que están creciendo? ¿O eres de los que ya lárgate de la casa, no te soporto? Pues mira nomás, corriendo a tu hijo porque no puedes con él. Te voy a mandar a un internado. Y el muchacho, no puedes con él. Necesitamos la sabiduría de Dios, ¿no es cierto? Porque la sabiduría, fíjate, tú puedes tener cierto conocimiento, pero la sabiduría es la que te capacita para aplicar el conocimiento en su momento exacto, con la actitud exacta, en el momento correcto. ¿Sabes que hay momentos para decir las cosas? Para eso se requiere sabiduría. Entonces dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No dice pídasela al apóstol fulano de tal o al mangano. No, dice pídala ¿a quién? A Dios. Está hablando de pedir la sabiduría de Dios para solucionar los problemas de la familia. Y esos problemas, y esa sabiduría, mejor dicho, están basadas en la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos empaparnos y llenarnos de la palabra de Dios. Ahora fíjate, cuando un cristiano pide la sabiduría de Dios, esta es de las pocas oraciones que nosotros podemos hacerle a Dios, que Él nos da sin reprocharnos nada. Fíjate lo que dice: el cual, o sea, Dios da a todos sabiduría, los que le piden. Si no le pides, no vas a recibir nada. El cual da a todos abundantemente y sin reproche. Es decir, no es de las oraciones que Dios te dice, no porque estás maltratando a tu esposa, no porque transiaste en tu familia, no te voy a dar esto por esto y esto y esto. No, aquí no. Esta es de las pocas oraciones que te dice, pídele a Dios y Él te va a dar sin reproche. Estés como estés, porque la necesitas, esa sabiduría, la necesitamos. Y dice, le será dada. ¿Qué nos será dada? La sabiduría. Pero si no la pides, si sigues confiando en tu inteligencia, no vas a llegar muy lejos. Fíjate, muchos de nosotros nos creemos muy inteligentes, y si lo fueras tanto, ve cómo está tu matrimonio. A veces las esposas dicen, vamos para un consejo matrimonial. No, yo no necesito, yo puedo solo. Edad, como dicen los jalisquillos, edad, sí, mira cómo puedes. Tienes tu matrimonio, pero es un lujo tu matrimonio. No, eso es puro orgullo, hermanos.
Hagamos a un lado el orgullo, no nos ayuda para nada. Yo que voy a andar pidiendo consejos, si yo le pido a Dios sabiduría y ya tienes 15 años con las mismas broncas. Algo anda mal ahí. Entonces, ¿buscas la sabiduría de Dios para solucionar los problemas de la familia? ¿Mucho, poco o casi nunca? Bueno, en la medida en que tú obras en esto, esa es la medida también de bendición y de cómo tú vas sacando adelante a la familia. Pregunta número 4. ¿Ministras el corazón de tu esposa y el de tus hijos? ¿Qué significa esto de ministrar el corazón? Mira, hay 3 niveles en los cuales nosotros podemos influir en las personas. Hay un nivel que es el nivel de los sentidos, ¿sí? Hay un nivel que es el nivel de la mente, que es el nivel psicológico. Pero hay un nivel que es el nivel espiritual. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Pero escúcheme bien, la Biblia su enfoque más grueso, su enfoque más enfatizado es precisamente el enfoque espiritual. Pero si tú nada más ministras a tu esposa y a tus hijos a nivel de los sentidos naturales, el típico padre que dice, yo voy a trabajar duro para darle a mi hijo lo que yo nunca tuve. ¿A qué te refieres con lo que nunca tuviste? Una buena casa, un buen trabajo. ¿A eso te refieres? Mira nomás. ¡Qué meta tan elevada! Te felicito. Pues no, fíjate. No, porque tú nada más los estás ministrando a nivel de los sentidos. Nada más estás preocupando de las cosas que se ven, que se tocan, que se sienten. Y habemos, o hay, no sé cómo considerarse cada uno, esposos muy superficiales. Pero luego está el nivel psicológico o del alma, ¿sí? Donde están las emociones. Y allí, bueno, puedes manipular las emociones de tu esposa, de tus hijos. Ahí es donde puedes tú hacer que hagan ciertas cosas, pero con una manipulación. O si es un consejo nada más a nivel psicológico, no vas a poder llegar muy lejos. Ese es el gran problema y ese es mi énfasis cuando yo menciono, casi en cada mensaje lo menciono. El asunto de muchos predicadores que hoy solamente te hablan mensajes motivacionales, que van dirigidos solamente al alma de las personas. Invaden los sentimientos y es el área de los sentidos naturales, pero a lo más donde llegan es al área del alma, nunca llegan al espíritu. Y sus mensajes siempre son, vamos, tú puedes, campeón, ándale a ver. Y están todos ahí aturrados, ¿verdad? Vamos, levántate. Y empiezan a brincotear. Y que porque tú vas a volar como las águilas, o no, Dios nos ve. Entonces tú estás ahí, de veras, ¿verdad? Y luego al rato ya te emocionan y al rato ya estás brincando. Y al rato estás brincando como los motivadores y están. Entonces tú sales, pero si bien ministrado en el alma. Pero hay otro nivel, y es el nivel espiritual. Ese es el más profundo. Lo más importante todo es importante, pero lo más importante es el espíritu. Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y ahí es donde el esposo tiene que entrar con la palabra de Dios al nivel espiritual. Imagínense que cada que tú vienes a esta congregación te llegáramos solamente las emociones. A ver, fórmense todos aquí, pum, pa, un tumbadero. ¿Qué sientes? Nada, pues órale, Señor, 1, 2, 3. No, pues se siente re bonito. Ya, puro sentimiento, pura alma. Ay, hermanos, yo los quiero mucho. Fíjense, yo no sé qué harían sin ustedes, hermanos. Pura alma, puro psicológico. Imagínense. No. Usted tiene derecho de que cuando viene a un lugar como este, todos los cristianos tienen ese derecho. Ser ministrados a nivel espiritual, que llegue al corazón. Ahora, volviendo al punto, ¿cómo estás ministrando a tu esposa?
Pues algunos ni hablan con ella. Imagínense, algunos ni siquiera ninguno de los 3 niveles. Está grave la situación. La verdad es que tenemos una preocupación muy importante por las familias de esta congregación. Yo no puedo preocuparme por las familias de la congregación de enfrente. De esas Dios le va a pedir cuentas al pastor. Y a nosotros nos pedirá cuentas de ustedes. Una vez que nosotros soltamos la palabra que da vida, ya cada quien la toma o la deja. Cada quien la lleva al terreno de los hechos o la abandona por allí. Entonces, si tú, esposo, no estás ministrando el corazón de tu esposa, de tus hijos, no hay muy buen futuro. Fíjate lo que dice Génesis 25:21. Génesis 25:21. Aquí vemos a una pareja, Isaac, hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Se casó con una mujer que se llamaba Rebeca. La mujer era estéril. ¿Y qué mujer no quiere tener un hijo? Y dice aquí que oró Isaac a Jehová por su mujer. Oró, fíjate, oró. Eso es algo espiritual. Oró. ¿Por qué oró por ella? Porque la vio triste, acongojada. ¿Qué tienes? Es que quiero un hijo. Y seguramente le habló palabras de: mira, tenemos al Dios Todopoderoso, vamos a confiar en Él. No le dijo: ay, eres una chillona. No, no le dijo eso, no la regañó. Al contrario, yo estoy convencido de que fue y la abrazó y le habló palabras espirituales. Porque luego dice aquí que oró por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Dios. ¿Qué aceptó? La oración. Y concibió Rebeca, su mujer. Es decir, que la oración que hizo Isaac por su esposa, Dios la contestó. Seguramente Isaac ministró el corazón de su esposa. ¿Cómo estás ministrando el corazón de tu esposa o el de tus hijos? ¿Cómo ministras? Bueno, la quinta pregunta y la sexta va relacionada, pero cuando tú estás en tu familia, con tu esposa, con tus hijos, que hay una situación, siempre procura hablar al corazón. Siempre. ¿Y qué es lo que llega al corazón? Cuando hablamos del corazón, hablamos del espíritu. ¿Qué es lo que llega al espíritu? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra profundamente hasta dividir el alma, partir el alma en 2. Divide los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate, divide el alma, ¿sí? Los pensamientos, o sea, los discierne todos. Y luego llega hasta el corazón, a lo profundo. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La pregunta número 5. Esta está muy comprometedora, porque dice así: ¿eres ejemplo digno de imitar por tus hijos? Si tú dices, sí, siempre yo, o si dices, bueno, no, ay no, pastor, pues ¿quién es perfecto? Y cosas de esas, ¿no? Mira lo que dice 1 Timoteo 4:12. Este es un consejo que le dio Pablo a un joven pastor llamado Timoteo, y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Es decir, porque estás joven nadie te desprecie, sino sé ejemplo de los creyentes. Y aquí podemos tomar, sin castigar el contexto, podemos tomarlo así: sé ejemplo a tu familia. Porque a fin de cuentas la familia espiritual, que es la iglesia, hay que ser ejemplo también de parte de los líderes. Tenemos que ser ejemplos, ¿sí? Y luego dice, ¿en qué? Y dice 5 cosas. Ejemplo a tu familia en palabra, o sea, ¿qué hablas? ¿Cómo dices las cosas? Hay gente que va a las iglesias y tiene un vocabulario de carretonero increíble. Que puedan venir, llenar las iglesias alrededor del mundo
bendecir a Dios y luego después salen y se cargan unas vigas del tamaño de este edificio. Es increíble que la gente hable. Es más, todavía lo peor, hay esposos que hablan tan mal, tienen un vocabulario pésimo en sus hogares, y cuando su hijo, que va creciendo de 3 años, repite la viga que cada rato dice el esposo, todavía se lo celebran y se ríen. Mire, señora, si el descuidado de su marido habla así y le celebra a su hijo, usted póngase seria, mire a los ojos y dígale, si después no te quejes de cómo va a ser tu hijo. ¿Cuántos vieron a su padre hablar así? ¿Y cuántos repitieron lo que su padre hacía? Fíjense, jamás oí a mi padre decir una mala palabra, al menos en la casa. Jamás. Un día dije yo algo, estaba chiquillo, tendría unos 9 años. Era un mal chistecillo. No era así grosero, pero no estaba tampoco muy santito el chiste. O muy inocente. Entonces estábamos comiendo. Entonces mi padre volteó y me dijo, y no era cristiano en ese entonces, y me dice, es una cosa, hijo, jamás vuelvas a decir esto aquí. Entonces yo nunca escuché a mi papá. Entonces cuando estaba en la casa, antes de ser cristiano obviamente, yo nunca decía cosas. El ejemplo de mi papá me ayudó. Afuera, pues afuera todos los gatos son pardos. Digo, pardos. Pardo está ya sentado. Pero el problema de raíz es otro. Es que si decimos que somos cristianos y hablamos como vulgarmente, ¿qué ejemplo estamos dando? Pero no solo en palabra, también habla en conducta. O sea, ¿cómo te conduces? ¿Qué es lo que haces ahí enfrente de tus hijos, de tu esposa? En amor, fíjense, palabra, conducta, amor. O sea, ¿cómo hacemos las cosas? Espíritu habla de una actitud. ¿Con qué actitudes hacemos las cosas? Fe, aquí fe es confianza en Dios. ¿Realmente les estamos proyectando confianza en Dios? Porque nosotros pensamos que porque los niños están pequeños de 8 o 9 años no se dan cuenta. Hermanos, eso no es verdad. Nada más se los compruebo con esto. Cuando tú tenías 8 años, 9, 10 años, ¿te dabas cuenta de las broncas de tus papás? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué tus hijos no? ¿De dónde sacaste que no se dan cuenta? Se dan cuenta perfectamente. Si tú realmente estás confiando en Dios, si tú realmente te estás conduciendo como un esposo cristiano, porque se entiende que esto es para el esposo cristiano, y los hijos se dan cuenta. Y pureza. Fíjate, palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Si tú eres de los que tienen las revistas y las películas pornográficas ahí escondidas, olvídalo. Al rato el muchacho va a andar de homosexual. Al rato la muchacha va a andar acostándose con uno con otro. Y tú dices, ay Dios mío, ¿por qué? Pues ¿por qué? ¿Qué puertas le abriste ahí en tu hogar, tu familia? Tienes toda esa basura ahí guardada. Quedaron muy serios. Sí, yo sé, yo entiendo perfectamente esto. Sé que hay esposos que tienen ese vicio. Los está llevando a la destrucción y todavía no se dan cuenta. Entonces, ¿cómo hacer la conducta según la Biblia? Así. Pregunta número 6. ¿Es la Biblia tu fuente de alimento espiritual? O sea,
Para fin de dar palabras que lleguen al espíritu, tienes tú que alimentar tu espíritu, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo te estás alimentando? ¿Qué alimentos estás tú comiendo, hablando espiritualmente? Si tú nada más estás al nivel de los sentimientos, ay, quiero sentir tu presencia, es bueno, es bonito sentir la presencia de Dios, pero escúchenme bien, ese es el nivel de los sentidos. Pero ¿qué si no la sientes? Ahí hay que entrar en la esfera de la fe. ¿Sí? Pablo dijo, nosotros no andamos por vista, con los sentidos naturales, sino por fe. Y la fe no es de los sentidos naturales, no. La fe no es del alma, la fe es del espíritu. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, yo nada más alimento mi vida cristiana con puras experiencias. Ay, yo quiero soñar que me fui al cielo. Ay, yo quiero. ¿Y qué cuando sueñas que te vas al infierno? ¿Y qué cuando sueñas con la bruja? ¿Y qué cuando sueñas que mataste a alguien? Ay, hay cada sueño tan horrible. Todo eso es el nivel emocional. Entonces, ¿de qué te estás alimentando? De que nunca se me olvida aquella vez, yo se los conté en alguna ocasión, estaba predicando en una iglesia y al final se me acercó una señora ya grande, como de unos 80 años. Me dice, pastor, por favor, ore por mí. Le dije, ¿por qué motivo? Usted ore por mí, es que, pues, sabe, a mí me duele todo. Ya me explicó algunas cosas. Entonces le dije, sí, cómo no, venga. Entonces ya, así, bajita estaba la señora y empecé a orar. Y luego sentí que ella me miró, estaba así chiquita, bajita. Y me miraba así, ¿no? Entonces, pues ya terminé de orar. Entonces el pastor de la iglesia me dice, ven. Le dije, permítame. Dice, no, mira, a esa viejita lo que le gusta es que la sangoloteen. Le dije, ¿qué? Sí, dice, ella le gusta sentir. Y le digo, no me digas que tú. Dices, sí, yo la sangoloteo, pues es lo que le gusta. Le dije, no, ¿cómo es posible? Y ahí estaba esperando la viejita. Dice, ¿está esperando la sangoloteada, Chuy? ¿En serio? Dice, mira, fíjate. Y se acerca, hola abuelita, que no sé, voy a orar por usted. Y así me mira, riéndose el pastor. Y qué desvergonzado este tipo. Por cierto, ya desde ese día jamás volví a ir a su iglesia a predicar, a perder el tiempo, imagínate. Entonces agarra a la viejita y le empieza a sangolotear. Empieza la viejita, ¡ah! Y ya. Ay, sentí la presencia de Dios. Yo dije, no es posible que tú estés en ese nivel con la gente. Así estaba. Qué triste, ¿no? ¿De dónde tomas tu alimento? Fíjate lo que dice Proverbios 3:1. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde, obedezca mis mandamientos, su palabra. Fíjate, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Cuántos quieren esto? ¿Todos? Pero fíjate, no te olvides de su ley, dice aquí.
Guarda en tu corazón sus mandamientos. Versículo 8, aquí está, mira, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es decir, estarás fuerte, estarás sólido, como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que haces prospera. O sea, llega a buen término. Todos queremos eso. Pero allí se está condicionado al alimento que comemos. En lo natural hay un eslogan ahí que dice que nosotros somos lo que comemos. Y es verdad. Si comemos mucha grasa se va a notar. Si nos alimentamos con puras comidas chatarras, tarde o temprano nos va a cobrar la factura el cuerpo. Somos lo que comemos. Escúchenme bien, espiritualmente es lo mismo. Exactamente, la analogía es perfecta allí. Lo que comemos espiritualmente, eso es lo que somos. Entonces, si nosotros, como cabezas del hogar, como esposos, nos alimentamos de la palabra, tenemos para alimentar a la familia con la palabra. Pregunta número 7. La pregunta es esta: ¿cómo has tratado a tu esposa y a tus hijos? Si tú respondes, bien, pastor, felicidades. Si tú dices, bueno, más o menos, bueno, tienes que mejorar. Si tú dices, mal, suelo golpearla en ocasiones, pues es que me saca de quicio, pues tengo que darle sus catorrazos, pastor. Algo anda muy mal. Fíjate, en Colosenses 3:19, San Pablo, en la versión Palabra de Dios para Todos, nos dice en estas palabras. Colosenses 3:19 dice así: esposos, amen a su esposa y no la traten mal. Ahora, el maltrato puede ser en todos los niveles: emocional, ¿sí?, físico. Fíjense, hoy está tipificado en la ley delitos de abuso en violencia familiar. Es increíble. Fíjense, en la ciudad de Aguascalientes hay un fenómeno muy interesante. Ya ven que hay Instituto de la Mujer, Pro Defensa de la Mujer y no sé cuánto contra los abusos del marido. Fíjense hasta dónde hemos llegado, procuradurías especiales para eso. Pues en la ciudad de Aguascalientes hay una procuraduría en defensa del varón. ¿Saben por qué? Porque las hidrocálidas son bien bravas. Resulta que allá los hombres se los hurten, les ponen su corretiza. ¡Qué increíble! ¿No? Yo cuando leí esa nota dije, a ver, no es cierto, no es verdad. Y me puse a investigar todavía más y no, sí. Allá como quién sabe qué diablo les tocó por allá. Y ellas son las que golpean al marido, ellas son las que ellas son las que los ponen parejos. Ni uno ni otro, mis estimados, ni uno ni otro. Debe de haber respeto. Fíjense, no hace mucho se me acercó una jovencita y me dijo, pastor, ayúdeme. Yo la noté así bien nerviosa, vine toda demacrada. Le digo, ¿qué tienes, hija? A ver, ¿cuántos años tienes? Y me dice, 14. Es que cometí un error de adolescente. ¿Y qué tan grave fue tu error de adolescente? Dice, en realidad, bueno, es que llegué una hora más tarde de lo que mi papá me dijo que llegara. Entonces, cuando llegué, pastor, dice, ya estaba ahí esperándome. Y entonces cuando entro me dice, ¿por qué llegaste a esta hora? Déjame explicarte, papá. Pues había caído una tormenta y se atrasó el camión, se quedó atascado allí. Y que me agarre y que me empiece a golpear, pastor, con el puño cerrado. Y todavía cuando estaba ahí, la estaba pateando. Y viene a la iglesia. Y como no sé quién es el papá de esa muchacha, a lo mejor hasta está aquí. Y la esposa, la hermana, le dijo al hermano, no la patees, no la golpees. Dice, y todavía estaba yo tirada en el suelo, pastor, y me dijo, y vuelves a hacer eso y te mato. Imagínate, nada más. Un papá cristiano diciéndole a su hija, te mato. Es inconcebible totalmente esa situación. O una de dos, o no es nacido de nuevo, o no es nacido de nuevo.
Oye, ¿cómo es posible que un hombre que se diga cristiano trate así a sus hijos? Pero también tratamos casos de hombres que se surten a la señora. Y ya la señora se gastó todas las mentiras habidas y por haber. ¿Y qué te pasó? Me caí del camión. Se me atravesó un perro. Hasta el macrobús le echan la culpa. Y se le sacaban todas las mentiras, porque son todos los moretones que le hace el barbaján de su marido. No, uno dice, Señor, ¿qué está pasando? No es posible. Ustedes preguntarán y dirán, ¿violencia familiar entre los cristianos? Hermano. Si supieran. Y ya no digo más porque luego a veces reclaman. Sí, no aguantan nada. Entonces, ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? Pero también hay un maltrato verbal, psicológico, donde le dices un montón de cosas feas. Anoche que llegué después de la reunión, hay un programa de una periodista, siempre hace programas interesantes. Entonces estaba ahí hablando precisamente de la alimentación, que México ya está considerado de los países donde más mal nos alimentamos. Entonces sacaron ahí, pues es como un sketch de una señora que comía mucho. Entonces el marido, en lugar de interpretar su necesidad, su ansia o algo, le decía, mira nomás cómo estás ya. Porque ya estaba bastante gruesa la señora, estaba bastante gordita. Y le decía, mira nomás cómo estás, cuando te conocí así no estabas. Y ella come. O sea, el marido con una sabiduría, con una inteligencia impresionante, ¿no? Así como para darle un Grammy por su sabiduría. Y dice, mira nomás, pareces una vaca, le dice. Y ella, no parezco una vaca. Sí, que no te ves al espejo. Y luego se ve en el sketch que hace allí, se ve en el espejo y dice, una vaca, parezco una vaca. Fíjate nada más, una palabra así, tan simple, pareces una vaca. Eso es sumamente violento, hermano. Aunque tú parezcas rinoceronte, eso no te fijas en el espejo. Pero son palabras muy fuertes, hermano. Muy ofensivas. Y luego pasan 30 años y quieres que esté como la jovencita de 18 cuando la conociste. Digo, por puro sentido común. Se van haciendo viejos y viejas. Nos vamos acabando, ¿sí o no? Maltrato. Pero el apóstol dice, esposos, amen a su esposa, no la traten mal. La pregunta número 8. ¿Sabes escuchar a tu esposa cuando quiere hablar contigo? O sea, ¿sabes escucharla? ¿Sabes interpretar sus necesidades? A veces, ¿sabes interpretar sus silencios, sus lágrimas? ¿Sabes interpretar qué es lo que ella está sintiendo? Fíjate, en 1 Corintios 7:33, San Pablo da un consejo muy interesante. Si ustedes leen todo el capítulo, ese capítulo se refiere al matrimonio, a la familia también. Y ahí inclusive en ese capítulo toca el tema sexual, que si en algún momento lo tocaremos también, estudiando ese capítulo, 1 Corintios 7. ¿Ya lo tienen? En el versículo 33, fíjate lo que dice ahí. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Fíjate este versículo, El casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Ahora, ¿qué significa aquí las cosas del mundo? Aquí las cosas del mundo no significan las cosas pecaminosas del mundo. No, porque aquí está hablando a matrimonios cristianos. ¿Qué significa aquí las cosas del mundo? Las cosas propias de la vida: vestido, cobijo, calor, protección, seguridad.
Entonces fíjate, dice, el casado tiene cuidado. O sea, aquí ya va implícito, da por un hecho que los esposos cristianos nos preocupamos de esas cosas para agradar a nuestra esposa. A ver, señoras, ¿les gusta que sus esposos las agraden? Por ejemplo, ¿qué les agrada? Yo les voy a decir lo que a mi esposa le agrada, pero también lo que le desagrada. Déjame contarle un par de pecadillos ahí, que recién casado. Por ejemplo, mi esposa es muy detallista y ahora entiendo que todas las mujeres son así, detallistas, ¿sí? Y a ella le gusta que le dé una flor. Si le llevo un ramo, pues olvídense, no se me derrite allí. Okay. Par de gemelas. Y bueno, de recién casado, bueno, yo nunca había sido casado, no sabía muchas cosas, teníamos una desventaja, que en la iglesia donde nacimos no había reuniones para matrimonio, no había pláticas para matrimonios. Después de 5 o 6 años que estuvimos en esa iglesia, al final, casi cuando ya estábamos saliendo de esa iglesia, fue cuando empezaron a dar enseñanzas para matrimonios. No se tocaba ese punto, no sabíamos nada. Todos pensábamos que era iglesia y la iglesia, y no se tocaba en ese punto. Y había momentos, yo les conté también la enseñanza pasada, cómo tenía que ir aprendiendo a interpretar el corazón de mi esposa, pues para agradarla, para conocerla más y no herir su corazón. ¿Recuerdan que les comentaba que a veces la encontraba llorando? ¿Y por qué lloras? No sé. Ay, yo me volvía loco. ¿Cómo? Entonces, ¿qué tienes? Nada. Uy. Hasta que Dios me dijo, tienes que ser sabio, tienes que conocer, tienes que saber interpretar inclusive su silencio, sus ojos, sus actitudes. Porque el casado tiene cuidado de cómo agradar ¿a quién? A su mujer. Entonces, a medida que fuimos creciendo en nuestro matrimonio, pues había cosas que le desagradaban, que yo hacía. Fíjense, por un lado mi padre me dio un buen ejemplo de no decir malas palabras, pero como es obvio que tenemos errores, él tenía uno muy común y muy notable, que él era descuidado en cuanto a, por ejemplo, él llegaba del trabajo y se quitaba los zapatos ahí en la sala y los aventaba así, ¿no? Y luego subía los pies en la mesa. Y yo recuerdo que mi mamá le decía, pero no hagas eso, es que eso, mira, es falta de educación y no le estás dando buen ejemplo a tus hijos. Es que vengo cansado, es que yo descanso así, además, tú no digas nada. Entonces, por un lado un buen ejemplo y por otro, uno no tanto. Entonces llego, me caso,
Llego del trabajo, me quito los zapatos y los pies en la mesa del centro y en la sala. Y mi esposa, ¿qué estás haciendo? Digo, ay, nada, aquí estoy. Sí, pero eso no se hace, me dice, eso no se hace. ¿Por qué no? Estoy en mi casa. Es que eso es falta de educación. Quitarte los zapatos y ponerlos en la mesa. Y con las papitas y los cacahuates allá a un lado. Le desagradaba. Entonces, por agradarla, dejé de hacerlo. Y ella lo agradecía. Y todavía, hermano, después de 31 años sigo aprendiendo. Y yo no me quiero quedar estancado. Quiero mejorar. Así como mejoramos la relación con Dios, también tenemos que mejorar la relación en pareja. ¿Qué les gusta, mujeres? Que sus maridos, si les pasamos una hojita, ¿qué te gustaría que hiciera tu marido para contentar y agradar tu corazón? No, hombre, tendríamos que darle un rollo sanitario de esos para escribirlo a las señoras. Y pondrían desde que me respete, que no me grite, que no me diga vaca, que me traiga una flor. El otro pecadillo es que nos casamos al primer año, nuestro primer aniversario, ¿qué creen? Que se me olvida. Pero ella se bien prudente, ¿no sabes qué día es hoy? Lunes. Dice, sí, pero hoy cumplimos un año de casa. Ay, de veras, ay, me puse nervioso, porque se me había pasado, se me había olvidado. Luego llegó el segundo año y ¿qué creen? Que se me olvida. Pero de allí a la fecha ya no. Porque entristecía su corazón. Yo soy muy diferente a ella. A mí si me celebran mi cumpleaños o las cosas, pues a mí no me afecta en nada, pero soy distinto. Tuve que entender eso y tuve que saber interpretar el corazón de ella para poder agradarla. Eso dice la Biblia. Tengo que tener cuidado en eso. Pero a veces somos muy descuidados. Y su cumpleaños igual. Es obvio, ahorita ya no se me olvida, pero se me pasaba. Muy descuidado. Y eso agrede y ofende a las señoras, ¿verdad que sí, señoras? Sí. Aprovechense ahorita. Hoy nadie se está durmiendo. Pregunta número 9. Fíjate, yo les decía que va ligado con otras preguntas. ¿Sueles ofender a tu esposa e hijos? Mucho, dirá alguno. Ay, pues algo tienes que hacer. Poco. Pues todavía. Pero fíjate, 1 Pedro 3:7. Este versículo está muy interesante. 1 Pedro 3:7. Les voy a decir por qué es muy interesante. Porque Pedro fue un hombre casado. ¿Sí sabían eso, no? Recuerden que el Evangelio dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Entonces, este versículo es muy interesante por eso, porque Pedro, un hombre casado, inclusive hace poco estaba haciendo unos estudios y me encontré por allí, estudiando en manuscritos muy antiguos, me encontré por allí una carta, un escrito que hizo una hija de Pedro. O sea, no es contundentemente seguro eso, pero la mayoría de los historiadores dicen que sí, que es fidedigna, que Pedro tuvo una hija. La Biblia no dice nada porque ese no es el asunto de la Biblia, decir Pedro tuvo tantos hijos. A veces lo menciona, pero siempre cuando va en la genealogía de Jesús. De lo demás, pues no. Entonces me encontré eso y dije, bueno, pudo haber tenido 3 hijos, 4, 5, qué sé yo. Pero vamos a leer el versículo y es interesante por esto. 1 Pedro 3:7 dice así: vosotros maridos, él era marido, igualmente vivid con ella sabiamente. ¿Se acuerdan que Pedro era medio estrampado? Era medio acelerado.
Pues imagínense igual en la familia. Así muy impetuoso y acelerado, no reflexionaba las cosas, seguramente cometió muchos errores con su familia, con su esposa. Y él precisamente fue el que escribió este versículo: vivan con ella sabiamente. Y luego dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Dando honor significa dándole el lugar, el respeto que merece, como a vaso más frágil. Esa palabra más frágil incluye que el hombre también es frágil, pero ella es más frágil. Por eso es el varón el que debe de dar el sentido de seguridad, ¿sí? El sentido de valor, porque ellas son más frágiles que nosotros los hombres. Ellas son más emocionales. Por eso el hombre tiene que ser más dueño de sí mismo. Entonces dice, vivan sabiamente con ellas, denle honor como a vaso más frágil. Es muy probable, no hay nada que lo asegure, pero es muy probable que el carácter de Pedro, ese carácter impetuoso, haya roto muchas veces el corazón de su esposa. Por lo que él está escribiendo aquí y por analizando cómo él era. Dice, denle honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. O sea, lo que significa es esto: así como Dios nos salvó a nosotros los hombres, también a las mujeres. Ellas tienen las mismas bendiciones espirituales que nosotros los hombres. Cuídenlas, vivan sabiamente con ellas, trátenlas como muñequitas de cristal, que no se les rompa. Fíjate lo que dice al final: para que vuestras oraciones, ¿qué? No tengan estorbo. Es muy probable que las oraciones que algunos esposos estén haciendo hoy actualmente no lleguen ni al techo, rebotan por el maltrato emocional, físico o de todo tipo que tengan hacia la mujer, el abuso verbal, que la estén maltratando. Fíjate lo que dice Pedro: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es muy probable que Pedro en su impetuosidad haya herido el corazón de su esposa y oraba al Señor y no le contestaba. Y es muy probable que el Señor le haya mostrado y le haya revelado: no te puedo escuchar porque estás maltratando a tu esposa. Por eso escribió esto. La pregunta número 10: después de Dios, ¿la siguiente prioridad es tu esposa? A ver, primero es Dios, después es tu mamá, después tu esposo y después tus hijos. ¿Así es? A ver, otra vez. Después de Dios, en el orden de prioridad, ¿quién sigue? Tu mamá, luego tu esposa, luego tus hijos, o Dios, tus hijos, tu esposa y tu mamá. ¿Cuál es el orden ahí? A ver. Según la Biblia, fíjate, en Efesios 5:31, vayan ahí conmigo. Ahí nos muestra quién es la persona que sigue en orden de prioridad después de Dios. Efesios 5:31, dice así: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Fíjate, ese dejará es un vínculo que Dios diseñó para que en el momento en que se dé el matrimonio de los hijos, ese vínculo padres-hijos se despegue fácilmente. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y hace 8 días estudiamos ese verbo unir, que habla de un adhesivo que pega de una manera tan fuerte que si lo quieres despegar, se destruyen ambas partes. Es decir, es totalmente durable ese pegamento. Es indestructible ese tipo de amor, el amor agape. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Entonces dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y tratar de desunirlos, eso es lo indisoluble del matrimonio. Así Dios lo ve. Y en su momento hablaremos sobre el asunto del divorcio. Va a llevar otros domingos más. Pero fíjate lo que dice aquí entonces. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Es decir, la responsabilidad o cercanía que tenía con los padres al casarse, en ese momento, el orden de prioridades, varón, ya no es tu mamá,
es tu esposa. Es tu esposa. Y ese es el problema en muchas familias, en muchos matrimonios. Cuando el varón todavía tiene el cordón umbilical ligado a su mamá y se casa y vela más por la mamá que por la esposa. Escuchen bien, varones, ese es un error. Porque la Biblia nos está asegurando que dejará al hombre de su padre y de su madre y se unirá a su mujer. Entonces, esa unión es tan cercana que ya no son dos, sino uno. Y yo sé que esto le escala a los que tienen mamitis, pero lo siento, esa es la verdad de la Biblia. ¿Y qué creen? Yo nunca tuve mamitis, les soy sincero, pero cometí errores. Cuando estábamos recién casados, el trabajo donde yo estaba, me gané un bono de productividad y era bastante interesante el bono porque tenía muchas despensas, pero tenía electrodomésticos. Entonces lo que hice, en un error, sin consultar con mi esposa, sin decir nada, dije, no, pues había una lavadora, licuadora y cosas así, y despensa mucha. Entonces yo la partí en dos y se la llevé a mi mamá, y mi esposa nada más vio así, no me dijo nada, pero después me dijo, oye, dice, ¿sabes una cosa? Eso no es correcto. No, ¿por qué no? Es mi mamá. Dice, sí, pero tu obligación es ver aquí por las necesidades de la casa. ¿Qué no es lo que dice ahí? Y como no teníamos enseñanzas de la Biblia, yo no sé cómo Dios le reveló esto a ella. ¿Saben cómo? Leyendo. Me dijo, no, mira, y me enseña ese versículo, nunca se me olvida. Tu prioridad soy yo. Entonces dije, ¿y ahora qué hago? Fui y le recogí la lavadora a mi mamá. Y mi mamá así bien buena onda, no, hijo, bueno, pues ella, hijo, pues gracias. Pero dice, oye, mamá, ¿sabes qué? Cometí un error, hice esto y ¿sabes qué? Fíjate nomás, qué terrible eso, ¿no es cierto? Pero todavía hay algunos matrimonios que ponen a sus hijos como su prioridad. Mira, es muy común ver esto, muy común, y en las familias cristianas igual. Expresiones como, para mí mis hijos son lo máximo, yo no sé qué haría sin ellos, me muero. Y la señora allá a un lado. Nada más usen una lógica elemental. Tus hijos están creciendo. Son niños, tienen 10 años, van a llegar adolescentes, luego jóvenes, estudian, un oficio, qué sé yo, luego se hacen una novia, se hacen un novio. ¿Se van a casar tus hijos o no? No les gusta a alguno. ¿Se van a casar sí o no tus hijos? Esa es una de las leyes de la vida. Eso es lo más común, que se casen. Bueno, y una vez que se casen, ¿qué? ¿Te vas a ir a vivir con ellos? ¿Verdad que no? ¿Y con quién te vas a quedar cuando se casen tus 15 hijos que procreaste? ¿Con quién te vas a quedar? Con la que te casaste. Pura lógica elemental. ¿Y dónde están los hijos por los que te mueres? No, hermanos, si tú a tus hijos les dices, tú eres lo más importante para mí, enfrente de su mamá, te estás metiendo en unas broncas que no te la vas a acabar. De veras. Te lo digo así. No. Tu esposa debe ser tu prioridad número 1 después de Dios. O la segunda, vamos a ponerla así. Y vámonos rápido. Pregunta número 11. ¿Cuántas veces sales solo con tu esposa a cenar? ¿Las llevan a cenar, señoras? ¡Uy! ¿O cuántas veces sales a comer, la llevas por allí, o hasta una cita romántica con tu esposa? Si tú dices seguido, bueno, felicidades. Si tú dices pocas veces o casi nunca, algo anda mal allí. Fíjate lo que dice Cantares 2:4. Cantares 2:4. Dice así. Quiero recordarles que esto está en la Biblia, Cantares 2:4. Yo les voy a leer una versión que es la versión Dios habla hoy, que dice así: me llevó a la sala de banquetes
y sus miradas para mí fueron de amor. O sea, estaban ahí, la invitó a comer, a cenar, qué sé yo, y la miraba con miradas de amor. No sé cuántos de ustedes han ido a los congresos de matrimonios que hacemos, pero los sábados en la noche hay una cena que le llamamos cena romántica, y las instrucciones que damos a los encargados como Chava, a los meseros, es que en la playa, que es donde se hace la cena romántica, si son 250 parejas, se ponen 250 mesas con 2 sillas solamente, y se les dan instrucciones a las parejas de que no se junten, no hagan bolita, como decimos, que nada más estés con tu esposa, que hables con tu esposa. Entonces se les dan instrucciones de que pues lleven una camisa bonita, así, de esas floreadas, así, de la playa, así bonita. Y ellas llegan con sus vestidos bien elegantes allí, y pues nosotros estamos allí viéndolas, ¿verdad? Mira, hola, pásenle. Entonces ya las pasan a su mesa y todo, y convivan, hablen. Previamente ya se les dan una serie de enseñanzas. Entonces llega un momento en la cena en que, bueno, nosotros como pastores tenemos que estar viendo el desarrollo. Entonces vemos parejas que él está mirando hacia el hotel, ¿sí? Y ella mirando la luna, pero no se hablan. Y órale mi chava, mira, ahí está una, yo voy sobre aquellos. Y llegamos, ¿verdad? Y siéntese, pastor. No. Vengo a preguntar, ¿por qué no platican? No, bueno, miren, no saben platicar. No tienen nada que decir. Qué horrible es eso. Y él viendo el hotel. Y ella, mira mi amor, la luna. Ey. Y el otro viendo allá. Bien triste la situación, hermanos. De verdad. Y se ve los que tienen una buena relación porque están hable y hable, o que se está esforzando él. Porque normalmente somos nosotros los que no queremos dialogar, y ella sí. Y bueno, si la sacas a cenar, ¿quién paga? Con eso lo dijeron todo. Fíjate el versículo 6, Cantares 2:6. Que ponga en su izquierda bajo mi cabeza y que con su derecha me abrace. O sea, está hablando de un toque inclusive físico. La llevó a cenar, la mira, habla con ella, sus miradas son de amor, sus palabras son de amor, y tiene detalles con ella. La pregunta número 2 se va ligada: ¿estás enamorado de tu esposa? ¿Eres romántico con ella? ¿Disfrutas de estar a su lado? Cantares 2, todavía en el versículo 10, dice: mi amado habló y me dijo. ¿Mi amado qué? ¿Habló? Ese sí es un milagro. Y la esposa está, pero si feliz, mi amado habló. Pero fíjense lo que habló y le dijo: levántate y vamos a hacer un negocio tú y yo juntos. Tráete la laptop y vamos a trabajar aquí. Así dice. Fíjate lo que le digo. Porque hay algunos hermanos que se llevan la laptop. Ay, qué horrible. Y están ahí trabajando. ¿Vieron la película esa de A Prueba de Fuego, los que fueron? Que agarra la computadora y dice, no hagan eso, mejor hagan todas las cosas en orden. Fíjate lo que dice: mi amado habló y me dijo, levántate. Ve el lenguaje, levántate, oh amiga mía. Fíjate que no le dice vaca, le dice hermosa mía. Le dice hermosa mía. Mira, tengo unos conocidos que me dice él, oye, ¿qué crees? Porque le pregunto, oye, ¿y tu hijo? Ellos son de otra ciudad. Y los acabo de ver. Le dije, oye, ¿y tu hijo cómo está? No, pues ya se casó. ¿Cómo? Dice, mira, te voy a enseñar una foto, pero no te rías. Me dice, ay, le dije. Entonces, pues ellos están conociendo apenas al Señor. Entonces me enseña la foto. Pues yo no me reí. Y la vi. Ay, mira, ya tienen un bebé. Dice, sí, pero ¿ya viste? Le digo, ¿qué?
Pues la esposa que escogió mi hijo. El muchacho está muy bien parecido. Y la señora dice, yo le digo, ay, mi hijo, ¿cómo es posible que tú hayas escogido una mujer así? Está bastante gordita la señora. Entonces dice, ¿cómo ves? Me dice. Yo le dije, bueno, ¿y él qué dice? Mira, él dice que está enamoradísimo. Dice, papá, yo la veo hermosa, mi esposa, no me digas nada. Y yo le dije, déjate de meter ya con él, ya no le digas nada. Es que no, le digo, como si fuera para ti, le digo. Es que no, es que mi hijo, está bien carita mi hijo, dice. Y sí, el chavo está bien apuesto, la verdad. Y dice, pero miras cómo la quiere, pues qué bueno, le dije, además ese es asunto de él. Dice, pero mira, y se ven las fotos con su bebé y hay una donde la está mirando a ella y se ve la mirada. Entonces le habla y le dice cosas bonitas, amiga mía, hermosa mía, y ven, fíjate el versículo 14, paloma mía. Está bonita esa, ¿no? Paloma mía, le dice, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Fíjate, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. ¿Cuántas señoras quisieran que sus maridos les dijeran esto? ¿Sí les gustaría? Pues léanselo, órale, mira, ahí está. Y número 13, vamos sobre el final. ¿Reconoces tus errores ante tu esposa y tus hijos? Salmo 51:3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Ciertamente esto es en relación con Dios, pero también nosotros fallamos, ¿sí o no? Cuando tú, esposo, fallas, cuando fallamos, necesitamos reconocer nuestros errores. No solo con nuestra esposa, también con nuestros hijos. Yo muchas veces he pedido perdón a mi esposa, muchas veces, y a mis hijos también. Hay que reconocer, hermanos, cuando fallamos, porque eso sana la relación, ¿entienden? Una vez me acuerdo cuando mis hijos eran chiquititos, eran jovencitos, bueno, eran niños más bien. Tenía él 7 años y ella tenía 5 años. Entonces llegó mi hija corriendo que su hermano le había pegado. Entonces yo, sin investigar ni nada, le dije, ven para acá. Y le dije, tú no vuelvas a hacer eso. Y lo tuve que disciplinar. Pero él me dijo, déjame explicarte, papá. Y no le di oportunidad que me explicara. Dice, estás cometiendo un error, me dice. Y como los niños son manipuladores, le dije, no, lo que pasa es que tú te estás excediendo y esto merece una disciplina. Y lo tuve que disciplinar. Pero después yo vi que la niña le hacía, lero. Entonces el niño me miraba así, pero que tienen 3 horas llorando y luego ya nomás se quedan haciéndole así. ¿Verdad? Yo dije, no, tiene mucho sentimiento. Entonces, bueno, yo solía, cuando ellos estaban chicos, después de disciplinarlos, iba y me sentaba con ellos y les hablaba y los abrazaba. Y se acostó aquí el niño y dice, papá, es que cometiste un error. Es que no es cierto, yo no le pegué. Y volteé a ver a la niña. Yo dije, híjole, a ver, espérame, y voy. Hija, tú me dijiste que él te había pegado. Y dice, pues no me hizo nada, pero yo dije, ya la regué. ¿Verdad que la había regado? Así como tú, pues. Tuve que ir con el niño en ese momento y bueno, yo podría decir, soy su padre, ¿verdad? Y que no, yo me senté con él y dije, ¿sabes qué, hijo? Mira, me miraba. Le digo, ¿sabes qué, hijo? Perdóname. La regué, fallé. ¿Me perdonas? Y luego me hace, sí. ¿Saben? Aparentemente eso puede bajar mi autoridad. No es verdad. Al contrario, Al contrario. Es el efecto contrario. ¿Por qué? Porque sigo ganando el respeto de mis hijos. Y hablamos bien. Y todavía
que cometo errores, los reconozco. A veces, como ellos ya están adultos, a veces me los hacen ver. Y yo tengo que reconocer cuando efectivamente he cometido un error. Tenemos que dejar el orgullo a un lado, hermanos. ¿Le pides perdón a tu esposa y a tus hijos cuando te equivocas? Fíjate lo que dice Santiago 5:16. Esta sería la 14. Santiago 15:16 dice: por eso confiésense sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Esa es una versión parafraseada. Hagan esto para que Dios los sane. Fíjate, o sea, confesarse los ofensas y los pecados mutuos. Y este es un elemento esencial para la vida familiar, el perdón, porque todos fallamos. La número 15, ¿hablas con la verdad a tu esposa y a tus hijos? Si tú siempre hablas la verdad, te felicito. Si dices a veces, tienes que hacer algo. Pero en Efesios 4:25 dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Aquí se puede leer con su esposa, con sus hijos, porque somos miembros los unos de los otros. Si yo como esposo le echo mentiras a mi esposa, no solo le estoy engañando a ella, me estoy engañando a mí mismo. Si yo miento a mis hijos, fíjate, siempre que hablo con ellos, hay que hablar con la verdad, hijos, siempre hay que hablar con la verdad. Entonces a veces yo les digo: oye, hija, no te conviene esto y esto otro. Ay, pero papá, no, acuérdate de esto. Yo nunca, al menos esa es mi intención genuina, te voy a decir una mentira. Siempre que yo te diga algo es con la mejor intención. Yo no te voy a echar mentiras. Y hay esposos que suelen mentir a sus esposas. Escúchenme bien, eso no los va a llevar a ningún lado. Van a tener muchos problemas, porque cuando sale la verdad, si en verdad no hiciste nada malo, pero tú dijiste una mentira, te va a meter en problemas y vas a meter dudas a tu esposa. Y hay esposos que por ya sistemáticamente mienten a su esposa. Algunos cuando le suben el sueldo y el compadre le dice: oiga, comadre, le subieron el sueldo al compadre. ¿De veras? Y luego: oye, amor, que te subieron el sueldo. No, ¿quién dijo? Pues el compadre, ahí trabajan en la misma empresa. No, no es cierto. Pues me dijo que te habían llamado allí con el gerente, que él se enteró que te iban a subir el sueldo. No, hombre, ojalá y me lo subieran. Y sí se lo subieron. No me subieron nada. Al contrario, me están quitando no sé qué. Maridos, si lo que ganas, ¿para quién es? A ver, nada más uno respondió. ¿Lo que ganan para quién es? No, todavía no quieren decirlo. Fíjate, Chuy, qué gachos son. ¿Lo que ganas para quién es? Dice uno así: ¡para ella! Man. Por eso están como están algunos, la verdad. Qué lástima. Finalmente, ¿estás dispuesto a cambiar y mejorar tu liderazgo como esposo y padre? Si dices sí, mucho, te felicito. Si dices bueno, poco, bueno, ya cada quien. Si dices no, yo sigo así, es que así soy, hermano. Y lo que es peor, sigues diciendo: es que así me hizo Dios. No, así no te hizo Dios. Él nos hizo perfectos. Pero nosotros, dice en Eclesiastés, decidimos desviarnos. Vamos a orar, porque necesitamos elevar, hermanos, el nivel. No podemos seguir así. Tu esposa lo requiere, tus hijos también, y Dios nos lo exige. Pónganse de pie solo los varones. Vamos a orar por ellos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Nos has examinado, Señor. La verdad es que nos falta tanto, nos falta mucho, Señor.